Ya entraste en algunos aspectos en relación al trotskismo y dentro de eso al morenismo. ¿Me podrías decir qué opinión tenés globalmente del morenismo como corriente? Y bueno, ese balance de la corriente fundada por Moreno ya en los años 40, yo creo que, un poco como señalaba antes, tiene que hacerse, tiene que reconstruirse meticulosamente en sus contextos históricos distintos. Ya terminó siendo una corriente que a su vez luego se fue fragmentando, de la cual surgieron, ¿no? Es un árbol con un ramaje de la cual se desprendieron muchas corrientes, muy extensa, ¿no? Ya son más de casi 80 años, ¿no? Entonces, el esfuerzo por historizar cada etapa me parece que es muy importante, ¿no? Y el papel que cumplió en cada periodo histórico son distintos. Yo señalaba antes que hay aspectos de esa tradición que fueron fundamentales, que yo creo que son las que definitivamente estructuraron el trotskismo en la Argentina, ¿no? Es decir, globalmente analizado el trotskismo, que bueno, estamos hablando de una corriente que ya tiene cerca de 90 años, yo no tengo dudas al respecto. Si a mí rápidamente, ¿no? Sin repetir y sin soplar, me preguntan cuál fue el cuadro histórico más relevante del trotskismo en la Argentina, no dudo que fue Nahuel Moreno. Es indudable, ¿no? Indudable fue. A pesar de que llega casi 15 años, 10, 15 años después al movimiento, no protagoniza sus primeros momentos, es el cuadro que logra enraizar al trotskismo en la realidad argentina. Si lo colocan los socavones de la clase obrera. Hay decisiones que son muy fuertes. Esa idea de irse a vivir a Avellaneda, de meter al pequeño grupo en Villa Pobladora, meterlo en los frigoríficos, meterlo en la lucha de las fábricas, es una decisión estratégica y que sigue con el paso del tiempo, uno ve esa coherencia, ¿no? Esa idea de no puede haber la construcción de un partido revolucionario de la clase obrera que no se meta en la clase obrera. Luego hay una serie yo creo que de ciertos programas de caracterización, ¿no? Una vocación que yo creo que fue este, eh, más o menos coherente, pero que tuvo modulaciones distintas, ¿no? De estudiar la realidad, de estudiar analizar los cambios de la estructura económica, social, los cambios que había en la clase obrera, o en la izquierda, o el propio enemigo de clase, el Estado. Es una idea de estudiar la realidad que se plasmó en una serie de trabajos que hoy uno los puede mucho tiempo después leer y entender que había ahí un esfuerzo, ¿no? Por, por nunca dejar de hacer lo que es más básico para una corriente política, que es entender dónde está parada. Es decir, más allá de intentar aplicar un programa histórico, el primer desafío, además de hacer el rescate de ese programa histórico y hacer todas las reelaboraciones de ese programa que deban hacerse, eso debe hacerse al mismo tiempo que un estudio de la realidad, de las modificaciones de la realidad. Yo creo que eso fue como el ABC, ¿no? Del método de construcción de Moreno, que me parece que son muy importantes. También la idea bueno, respecto del modelo de partido, bueno, como en tantos, ¿no? Hay quizá distintos, a lo largo de la historia uno puede reconocer como distintos modelos de partido en Moreno, pero siempre hay una obsesión, me parece bastante importante por, como parte de ese fenómeno de entender la realidad y qué puede ofrecer la realidad, buscar puntos de acuerdo, ¿no? Con grupos que van apareciendo en la lucha de clases. Esa apuesta es una apuesta muy arriesgada, lo fue. Vemos que hubo distintos procesos de confluencia. Algunos fueron muy buenos, fueron permanentes. Otros resultaron muy malos. Uno puede decir que el acuerdo con Santucho en el 65 fue un acuerdo muy arriesgado. Yo creo que se hizo sobre bases programáticas un poco endebles, y es lo que explica el estallido de ese partido, ¿no? 3 años después.
un estallido que fue bastante destructivo para la organización, porque es muy claro que, ¿no?, cuando uno ve las razones que llevaron al momento previo a la confluencia y lo que salió de eso, finalmente Santucho logró ganar, incluso en un sector, ¿no?, que venía de la tradición morenista y se lo llevó a las posiciones desastrosas del combatiente, ¿no? Pero bueno, otra vez, el historiador dice, hay que verlo en el contexto histórico. Y el contexto histórico nos marca presiones muy importantes, que habría que ver cómo las podría resistir uno en ese momento, ¿no?, puesto uno en ese momento de la historia. Las presiones fueron tremendas. Es decir, la corriente impulsada por Moreno tuvo que, en primer lugar, subsistir, hacerla subsistir. Podría haber desaparecido. Con la ola peronista podría haber desaparecido el trotskismo. Vamos a decirlo. La clase obrera se hizo rabiosamente peronista. Y la otra alternativa era hacerse gorila, Contreras. Bueno, hubo que resistir, interpretar lo que fue el peronismo, la ola peronista y la peronización de la clase trabajadora. La otra fue, por supuesto, el desafío planteado por la Revolución Cubana, ¿no?, que fue, bueno, también muy complejo posicionarse frente a ese fenómeno, con lo que trajo la Revolución Cubana, sobre todo con el enorme prestigio que tuvo la dirección castrista y guevarista, y bueno, otra vez, ¿no?, la corriente la alternativa que tenía era o rechazarla como un fenómeno que no se amoldaba a los planteos programáticos de la cuarta, o comprender en su dinámica más progresiva y incidir y poder, bueno, poder incidir para que el movimiento avanzara en una línea más correcta. Bueno, yo creo que ahí el balance también es un balance de claroscuro. Yo creo que hubo posiciones y planteos de Moreno que son muy interesantes, pero hoy, leídos a la distancia, hay algunos documentos que uno lo lee y lo ve muy, como se puede decir, muy impresionista, ¿no? Es decir, muy atados al momento, a una coyuntura. Caracterizaciones de, por ejemplo, respecto de Castro, o respecto de lo que podía ser la estrategia, la lucha armada. Pero bueno, otra vez, hay que ver el contexto histórico, ¿no?, lo que implicaba el fenómeno de la lucha armada en esos años, sobre todo en los primeros años 60, la presión que ejercía sobre el sector de la vanguardia. Es decir, cómo hacer una experiencia con la vanguardia que bueno, sorteara el peligro de la tentación, ¿no?, guerrillerista, que las tuvo, y fue una presión importante, y que llevó a las filas de la organización a destruirla o amenazarla con destruirla varias veces, ¿no? Recordemos que la experiencia con el Vasco Bengoechea fue tremenda en el sentido. El Vasco probablemente era uno de los cuadros de dirección más importantes que tenía el morenismo. Fue parte de esa dirección histórica palabra obrera. Y bueno, los hechos de la voladura del departamento de Posadas fue la voladura de buena parte de la mejor dirección que había formado Moreno. Esto es así. Y luego también la intervención en Perú en el 62, y luego el acuerdo con Santucho y la discusión también, ¿no?, respecto de una definición respecto de la lucha armada que por momentos pareció no marcar una diferencia tan clara y estratégica con los planteos que luego van a derivar en el desastre santuchista, ¿no? Entonces, bueno, es un balance muy largo, es una corriente que tuvo una historia muy rica. En primer lugar, fue una corriente que ganó autoridad por haber existido, por haber levantado la bandera de la revolución permanente, del programa trotskista, de la militancia en la clase obrera y en los lugares de lucha. Tuvo derivas sectarias, eso es muy claro, tuvo torpeza programática por momentos, pero hoy que aparece incluso tan planteada el problema, por ejemplo, de la deriva del entrismo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, la experiencia del entrismo, si uno lo ve en términos globales, finalmente es un periodo muy acotado del desarrollo, ¿no? Si hubiera sido una línea estratégica, bueno, hubiera significado, del entrismo hubiera significado la disolución del movimiento peronista. Pero es claro que fue
táctica, a mi modo de ver, excesivamente larga, que por momentos pareció significar una estrategia, pero bueno, finalmente es un capítulo en una larga historia que muestra la voluntad por construir un partido revolucionario. Entonces, así hay que leer la experiencia del entrismo, porque estamos hablando de una corriente que siguió existiendo, incluso recuperándose de la deriva del entrismo, ¿no? y ensayando otras alternativas. Yo creo que bueno, como en tantas cosas, yo creo que el trotskismo en la Argentina requeriría de una buena historia, ¿no? De una historia construida con mucha paciencia, con mucho tiempo, que haga una labor que debería ser colectiva y debería ser no sectaria, y debería ser equilibrada. Tenemos experiencias que no sirven, ya sabemos, en ese sentido, ¿no? Balances que son balances totalmente desequilibrados, no sirven. Hay que construir un balance que contemple todas estas situaciones, los contextos, esto es fundamental. No tiene sentido con el dedo decir, bueno, pero mirá lo que dijo, mirá lo que escribió, mirá lo que hizo, sin ver el contexto. Y sobre todo, claro, debería ser una historia que al mismo tiempo no sea concesiva. Tiene que ser una historia que tenga una perspectiva crítica. Es decir, una perspectiva crítica implica las revalorizaciones que hay que hacer y al mismo tiempo marcar los elementos que uno a la distancia sigue viendo como problemáticos, ¿no? Como cosas que podrían ayudar para evitar repetir errores, ¿no? Entonces, me parece que esa es una tarea estratégica, una tarea que deberían... es muy difícil hacer esa tarea desde las organizaciones partidarias, eso es cierto, eso es bastante obvio porque existe eso que se llama patriotismo de partido, es lógico. Me parece que debe ser una tarea en la cual compañeros y compañeras que forman parte de estas mismas convicciones, ¿sí? Que no han renunciado, porque había un proceso de disolución de muchos intelectuales que forman parte de las filas revolucionarias, ¿no? Pero que se fueron comportando como renegados o cambiaron su identidad, pero creo que hay posibilidades, porque el trotskismo, entre otras cosas, es un movimiento muy rico en Argentina, de ir intentando un proceso de balance histórico, que no sea sectario, que sea profundo, que no sea consolador, pero que sea al mismo tiempo no sea destructivo, ¿no? Que no sea destructivo. Porque, bueno, ese tipo de balances están, ojo, destructivos también, dentro y fuera del trotskismo. Uno tiene que dirimir. En el mundo intelectual, académico, cultural, hay balances que son, ¿no? Plantean que no, la lucha del trotskismo no sirvió para nada. No hay nada para rescatar de esa experiencia. Yo me planteo en una posición de confrontación con esas posiciones. Y creo que es una contribución a la lucha que viene, ¿no? Siempre es la misma, la idea de un movimiento revolucionario que con claridad programática impulse la lucha, ¿no? Impulse y dirija la lucha de la clase obrera, de los actores explotados, en una dirección clara. La lucha de los explotados sola, por pura espontaneidad, no va a ningún lado. Eso siempre lo tuve claro y lo sigo teniendo claro. Si no hay articulación de esa lucha de los explotados, en el plano que sea, sindical, de la lucha territorial, etcétera, en una articulación en un movimiento político, que a su vez tiene que tener instancias de centralización y debe reconocer lo que es la idea de la vanguardia, que es un concepto demasiado importante para subestimarlo, es decir, la idea de una vanguardia. Bueno, si eso no existe, no hay transformación, eso tengo claro, ¿no? Todas las derivas de tipo autonomistas, antipolíticas, bueno, no hablemos de las más conocidas, que suelen ocurrir, las sindicalistas, ¿no? Las salidas puramente sindicalistas, no tienen perspectiva.